Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estudiar el tema Dios está con nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, rogamos, Señor, que en el nombre de Jesucristo tú tengas misericordia de nosotros y derrames la revelación de tu palabra que transforme nuestros corazones. Sé tú, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para recibir, Señor, con toda libertad el amor de tu presencia y tu palabra. Háblanos, Señor, esta mañana. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto principal está en Jueces, el capítulo 6, versículo 13. Dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Para tomar un contexto, vamos a leer Isaías, el capítulo 64, desde el versículo 1 en adelante. Dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, y los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego de fundiciones, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado, ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Hasta ahí vamos a tomar el versículo. En Mateo 28, versículo 20, dice textualmente, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hasta ahí vamos a tomar, y para dar un contexto, para dar un subtítulo o el objeto de este estudio, vamos a hablar de esta palabra determinación. Determinación es lo que vamos a unir al título de Dios con nosotros. Para comprender el tema, entremos a ver un poco en el capítulo 6 del libro de los jueces y nos relata qué cosa estaba pasando. En primer lugar, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Tan malo que en la casa del propio Gedeón existía una estatua de Baal y un árbol de acera. El árbol de acera era un símbolo fálico donde se practicaban los ritos de la fertilidad, que no es otra cosa que fornicación. Entonces los saludos al sol, Baal, que es el que ilumina la tierra y la tierra y todo ese tema, la madre tierra, todo ese tema de la madre tierra, hacía pues un culto promiscuo que para Dios era una abominación. Y eso era lo malo que habían hecho los hijos de Israel. A consecuencia de esa idolatría, los madianitas venían. Pero vamos a ver en qué forma es que ellos atacaban. Dice que cuando Israel sembraba, en el momento de la cosecha, venían los madianitas, amalecitas, es decir, la peor raza de los árabes, entre los árabes, y los hijos de Oriente, o sea, se juntaban otras tribus y subían y los atacaban. Dice, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es decir, la idolatría
está ligada en manera directa a la pobreza. Nosotros podemos observar eh, claramente, por ejemplo, que en India, que es un país que tiene aproximadamente 3 millones de dioses, ser uno de los países más pobres, tanto moralmente, económicamente, socialmente, con una serie de costumbres tan sucias que ah, los que visitan sobreviven si es que pueden regresar a sus países, ¿no? Por la situación que se vive a causa de la idolatría. También podemos observar que los países cuyas religiones oficiales tienen santos, eh, cientos de vírgenes, como son los países católicos romanos, tienen también esta situación de tener mucha población en extrema pobreza a causa de la idolatría. Y por todo esto, entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque quiero leer el versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, nosotros podemos ver claramente que la pobreza, la escasez de recursos, no es la voluntad del Señor, de ninguna manera. Ahora, el siguiente versículo nos relata cómo Dios envía un profeta y este profeta los llama al arrepentimiento. Y entonces sucede ya el tema de Gedeón en el versículo 11. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y ahí se da este diálogo donde eh, el ángel de Jehová le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está aquello que nos contaron de ese Dios incambiable que puede abrir el mar, enviar plagas sobre los enemigos, darnos maná en el desierto, hacer cosas tan grandes, cosas que simplemente están fuera de lo natural, porque en el tiempo de Israel, en el desierto, ellos bebían agua de la roca, comían maná del cielo, la carne que venía de las codornices, su ropa no se gastaba, su calzado no se malograba y no había en sus tribus enfermo. Entonces, si ese mismo Dios que es incambiable está con nosotros, ¿dónde están esas maravillas? ¿Dónde está la protección contra los enemigos? ¿Dónde está la abundancia de las cosas materiales que necesitamos? ¿Dónde está la presencia que santifica, su presencia que bendice, la presencia de Dios que obra maravillas en favor de su pueblo? Esa es la pregunta que hace Gedeón. Él hace un reclamo, pero no se está dando cuenta que en primer lugar Israel había pecado, es decir, había pecado en el pueblo. Ese pecado trajo como consecuencia el castigo y el castigo fue empobrecimiento y bueno, lo de toda la vida, las guerras, las matanzas, el robo, pero cuando Israel clamó al Señor y clamó en base a una promesa que Moisés les había hecho, que cuando ellos se desviaran de Dios y clamaran nuevamente al Señor, Dios enviaría su palabra para liberarlos. Y ahí la palabra de Dios había venido en la forma de un profeta que los llamaba al arrepentimiento. Entonces Dios ya estaba. Segundo, cuando el ángel de Jehová, el cual era Jehová
en una forma angélica, una teofanía, Dios vestido de ángel. Entonces, ya el Señor estaba presente. Y en la cara de Dios, Gedeón le dice, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Pues las maravillas ya habían empezado antes que Gedeón hiciera la pregunta. ¿Cómo es que habían empezado las maravillas? Pues que Dios había enviado su palabra y había enviado un llamado al arrepentimiento. Ya Dios estaba actuando y Dios se había manifestado físicamente para llamar a Gedeón a que lidere la libertad. Nosotros podemos hacer también la pregunta, si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué tenemos escasez? ¿Por qué las cosas se complican? ¿Por qué no vemos que Dios limpia nuestro camino de obstáculos? ¿Por qué no vemos esa presencia de Dios y no vemos sus milagros y no vemos sus sanidades? Bueno, en primer lugar, la palabra ya fue enviada a nosotros en la forma de un profeta que nos trajo un mensaje. Y ese mensaje nos regresa a la palabra. El mensaje no es nada nuevo, es el mensaje que ha regresado el corazón de los hijos a los padres, a ese Dios de siempre, al Dios que siempre fue omnipotente. Recordemos que a través de las edades de la iglesia, los mensajeros que tenían una porción de Dios para su tiempo, en su entorno, obraban las sanidades, obraban las lenguas, obraban los dones del Espíritu Santo. El mismo Lutero habló en lenguas, Martín creo que oró por Martín o Colombo, oró por su caballo que se había roto la pata y este caballo sanó. Y donde ese hombre entraba, Dios sanaba. Como estudió o nos enseñó John la vez pasada, Dios es adispensacional, o sea, Él no cambia a través de las dispensaciones, Él sigue siendo el mismo. Y ese mismo Dios ahora, el mismo Dios de siempre, que envió su palabra a restaurar esa fe original. Y Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde Dios hizo la liberación? Esa liberación fue hecha hace más de 2000 años en el Calvario, donde nosotros fuimos completamente sanados, completamente redimidos, restaurados y prosperados en Cristo. Ahora entonces, Dios está con nosotros. Dios estaba con Gedeón, pero él decía, ¿dónde están sus maravillas? Dios está con nosotros, pero podemos preguntar, igual que Gedeón, ¿y dónde están sus milagros? ¿Dónde está su abundancia? ¿Dónde está su protección? Parece que estamos expuestos otra vez a los fraudes de esta gente demoníaca que quiere destruir la propiedad privada y, por supuesto, siendo comunistas, cerrar las iglesias. Entonces, ¿dónde vamos a obtener esa protección? ¿Dónde están sus maravillas? Bueno, en primer lugar, si seguimos la historia de Gedeón, vamos a comprobar que lo primero que Dios hace es romper la idolatría. Dios le da una muestra a Gedeón de que ha aceptado el sacrificio. Gedeón le dijo, si tú estás con nosotros, si realmente quédate acá, voy a traer un sacrificio y él va y trae un cabrito, trae un caldo, trae panes sin levadura y da la ofrenda. Y Dios le dice, pon la carne y los panes sobre la roca, pon el caldo, derrámalo encima de todo eso. Y cuando Dios toca con su bastón la roca produce fuego que consume la ofrenda. Interesante, el caldo apaga el fuego, no es algo que esté a favor, sino en contra.
Llamémosle a eso la incredulidad. Los panes sin levadura son los panes de la pobreza, el símbolo de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios le dice a Israel que va a comer el pan sin levadura por todas sus Pascuas, es para recordar, esclavo fuiste en la tierra de Egipto y Jehová te liberó con mano fuerte y brazo extendido. El símbolo de la pobreza. Tenemos la incredulidad, tenemos la pobreza y la carne. La carne, con todas las obras de la carne, enemistades, celos, brujerías, hechicerías, maledicencias, todas las obras de la carne registradas en Gálatas. Pero cuando Dios hace contacto en la roca con su bastón, con su vara de mando, con el cetro de poder, o sea, la voluntad de Dios, tocando la palabra la enciende. Y la palabra encendida, la roca encendida, consume la ofrenda. Primero hubo una ofrenda. Y nosotros tenemos la más grande ofrenda jamás ofrecida en toda la historia, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Él hizo lo que no podíamos hacer nosotros. Y la ofrenda de Jesucristo fue perfectamente aceptada, tan perfectamente aceptada que selló el pacto de la ley cuando la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, toca el propiciatorio del arca sagrada de Moisés, que estaba bajo la roca del Gólgota, y después Cristo mismo sube para ofrecer su sangre en el tabernáculo celestial, a imagen del cual Moisés había hecho todas las cosas, cerrando y sellando en los dos lugares, en el reino del espíritu y en el reino de la materia, la conclusión del pacto de la ley, la enemistad de Dios contra el hombre a causa de pecado, quitando de en medio el pecado. Nuestra ofrenda ha sido recibida. Sin embargo, después de recibir la ofrenda, Dios le manda en ese momento que derribe el altar de Baal y corte la imagen de acera que estaba junto a él. Y se lo manda a hacer con un sacrificio. Bueno, aquí obviamente Gedeón está todavía bajo el pacto de promesa, ya bajo el pacto de la ley, y entonces el sacrificio tenía que ser continuo, la sangre debía ser continuamente ofrecida. Entonces Gedeón quita de en medio de su casa, quita el altar de Baal y corta el árbol de acera, ¿correcto? Y lo quema junto levanta un altar a Jehová y quema esas cosas como ofrenda para Dios. Bien, lo primero es que la idolatría tiene que ser quitada. En nuestro caso, ¿qué es aquello? ¿Cuál es el símbolo? Pues es la incredulidad. La incredulidad, ya vamos a ver respecto de qué, obviamente, muchas personas dicen, pero me bendecirá Dios, me sanará Dios, y hay tanto que luchar en contra de la incredulidad, pero entendamos que el sacrificio de Jesucristo fue hecho para quitar la incredulidad, ¿correcto? La sangre de Jesucristo está diseñada para limpiar incredulidad. En la oración que mandé, que hacía el profeta, él nos enseñaba a confesar. Yo soy un producto comprado por Dios, completamente redimido. Estoy en Cristo. En Cristo no hay incredulidad. En Cristo no hay pecado. En Cristo no hay enfermedad. Esa es nuestra declaración, esa es nuestra guerra. Esa es la espada del Espíritu en nuestra boca. Ahora, Gedeón tenía que hacer más cosas. Tenía que ir y combatir. ¿Cuál es nuestro, vamos a decir así, nuestro combate? ¿Ven? ¿Cuál es nuestra forma? Porque ya la redención completa ha sido ganada, la batalla completa ha sido ganada. Pero ¿cómo se aplica esa victoria a nuestra vida? Gedeón la aplicó por la estrategia de Dios. Dios le dio una estrategia a Gedeón y Dios nos ha dado una estrategia a nosotros, que la vemos aquí plasmada en
el libro de Isaías. Isaías está recordando cuando Dios efectivamente rasgó los cielos y descendió sobre el monte Sinaí para encontrarse con Moisés, para cumplir su palabra que le dijo a Moisés: vas a traer al pueblo de Israel a esta misma montaña y en esta montaña me vas a adorar. Esa es la prueba que yo te doy de que yo cumplo mi palabra. Finalmente, Moisés e Israel estuvieron frente a la montaña del monte Sinaí, la montaña sagrada, y Dios descendió para que se ratifique, se note, se vea que Él cumple su palabra. Ahora, Isaías está diciendo que este mismo Dios que estuvo con Moisés, es el Dios que puede hacer lo mismo el día de hoy. Ven, en el versículo 4 dice: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Esta palabra, esperar, sabemos nosotros que es confianza, ¿correcto? Es una espera confiada. Es exactamente la misma espera de los 10 días que tuvieron los apóstoles en el aposento alto. Así, esperamos porque Dios, quien tiene el poder de hacer las cosas, va a hacerlas. Ahora, lo siguiente, en el versículo 5 dice: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia. Ok, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son esos? Nosotros, porque nosotros somos justos por la fe. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha muerto por sus pecados y resucitó para su justificación, esa persona es la justicia de Dios. Según 2 Corintios 5, versículo 21, donde dice que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros mediante la oración, mediante esa espera confiada, tenemos que aplicar la victoria del Calvario, la victoria de Jesucristo sobre el imperio de la muerte a nuestras vidas mediante esperar confiados en Él hasta que eso que estamos pidiendo suceda. Jesucristo llenó todo requisito que tiene que ser llenado. Nosotros solamente tenemos que creer en Él para que Dios nos responda. Dios no nos responde por nuestra justicia, que no tenemos ninguna. No nos responde por nuestra santidad, que no podemos generar santidad en estos cuerpos de carne. No se relaciona por nosotros por cuanto sabemos acerca de la Biblia. Dios se relaciona con nosotros únicamente por creer en Jesucristo. Él llenó todos los requisitos. Él vivió la vida justa que el Señor exige. Jesucristo vivió la santidad que Dios exige. Jesucristo vivió la obediencia que Dios exige, la humildad, el trato, la entrega de corazón que Dios exige. Jesucristo llenó por nosotros y para nosotros todo requisito que Dios exigía en su palabra. Solo nos pide creer y creer hasta ver. Creer con firmeza y valentía hasta que veamos en la materia lo que fue hecho en el Espíritu. Yo creo que el cristiano ha perdido de vista que su primera ocupación en la vida, su principal medio de sustento, la actividad económica más importante, la actividad de salud más importante que el entrenamiento, que la buena dieta, que las medicinas, que las vitaminas. La actividad más importante del cristiano es buscar el reino de Dios y su justicia hasta encontrarlo. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que debemos estar determinados a poseer, determinados a buscar al Señor hasta encontrarlo. Nuestro tema de hoy es determinado. Una cosa
que Dios siempre ha esperado de sus hijos es la determinación, que estén determinados a recibir, a cumplir, a encontrarse a Dios. Por eso vamos a ver que en la lista de los que van al infierno están en primer lugar los mentirosos y los cobardes, porque la mentira es del diablo, pero la cobardía es una elección. Y los mentirosos y los cobardes son los primeros que irán directamente al lago de fuego. Por lo tanto, se requiere de nosotros valentía para entender que nuestra principal actividad económica, de vida, de cualquier cosa, si queremos que nos vaya bien en la vida, nuestra primera actividad tiene que ser buscar, encontrar y poseer el reino de Dios bajo una voluntad absolutamente determinada a rendirse a Dios hasta que reciba lo que está pidiendo, hasta que reciba lo que Jesucristo ganó en la cruz. Y uno tiene que tener muy claro cuál es su herencia y qué cosa le pertenece. En primer lugar, lo que Jesucristo ganó en la cruz para nosotros es justicia por la fe. Toda nuestra relación con Dios está basada en que creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No nos relacionamos con Dios por la conducta. Si me porté mal, si hice algo malo, eso no me quita mi relación con Dios. Solo va a generar problemas en la tierra, pero no quita mi relación con Dios. Justicia por la fe. Y esa justicia por la fe tiene un efecto, la limpieza de la incredulidad. Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia y le fue dado el sello de la circuncisión en la carne. Y Moisés ya dice, circuncida tu corazón. Deuteronomio 36 me parece. Circuncida tu corazón a Jehová. Ven, la circuncisión del corazón es el tema desde el principio. Desde el principio, Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, pero Dios circuncidó el corazón de Abraham, porque de ahí en adelante no vemos que Abraham tenga ninguna clase de desobediencia. Antes de la circuncisión, creo que 2 o 3 veces se llevaron a Sara y Dios tuvo que defenderlo. Él dijo, no, es mi hermana. Ven, siempre Abraham en desobediencia con el sobrino, desobediencia con Agar, pero cuando él pudo, finalmente, la Biblia dijo de él, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, le dieron el pacto de la circuncisión y nunca más tuvo problemas con Dios. Entonces, de esa misma manera, la justicia por la fe nos trae la circuncisión del corazón, que es limpieza de la incredulidad. Ahora, bueno, sigo. Lo siguiente es una nueva naturaleza. Cambio en los deseos. Un cambio total de naturaleza. Lo siguiente que trae nuestra herencia es salud. Salud divina. Sanidad de las enfermedades. Y lo otro que trae, prosperidad divina. ¿Ven? La sangre de Jesucristo limpia nuestra incredulidad. La sangre emanó de las heridas de Jesucristo que sanan todas nuestras enfermedades, y Él llevó sobre la cabeza la señal de la pobreza, la maldición de la pobreza, para que nosotros seamos prosperados. Por eso Jesús dijo, busca primero lo principal, el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, nuestra herencia, justicia por la fe, limpieza de incredulidad, nueva naturaleza, salud y prosperidad divina, nos hacen perfectos ante Dios. Nos hacen perfectos ante Dios. Y esa es nuestra herencia, y eso es lo que Jesucristo ganó en la cruz para nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad traer esas bendiciones a nuestro mundo presente. Ya
somos justos por la fe. Ya somos limpios de incredulidad. Ya tenemos una nueva naturaleza. Ya tenemos salud. Ya somos prósperos en prosperidad divina, abundante en el alma, en salud y en todo lo que hacemos. Ahora tenemos que traerlo. Así como Gedeón dijo, ¿dónde están sus maravillas? Ya las maravillas, perdón, ya las maravillas estaban. Ya Dios estaba conversando con Gedeón y le pregunta, ¿dónde están las maravillas? La maravilla más grande estaba frente a sus ojos. Hoy la maravilla más grande que tenemos es Jesucristo en nuestro corazón por la fe, porque creemos que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Pero, así como en ese momento Israel estaba enfermo, enfermo de pobreza y enfermo de idolatría, nosotros estamos viviendo la realidad de una vid enferma. ¿Ven? La vid es una planta que está hecha para el ser humano. Es una planta que en la naturaleza difícilmente, muy difícil que esa planta pueda prosperar, porque necesita de la mano humana para que quite las hojas muertas, para que extienda, porque la vid necesita del sol, pero siendo una enredadera, si no tiene a qué sostenerse y aquello a lo que tenga que sostenerse no le da luz de sol, si se sostiene de un árbol y el árbol le tapa la luz, esa vid va a morir. La vid necesita luz directa y solamente la mano del hombre puede cultivar esa planta. Es extrañísimo el tema de la vid, pero Dios la hizo así para que entendamos algo. Cuando la vid no recibe la luz del sol, se llena de moho, se llena de hongos, se enferma. Y hoy la vid, que es la iglesia, está resfriada. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Así que la iglesia de Jesucristo, la novia, está con fiebre, está con mocos, está con malestar, está tirada en la cama, temblando, con escalofríos, está enferma. ¿Por qué? Porque le falta luz. Y a la iglesia le falta luz porque no ha puesto como su principal prioridad aquello que añade todas las cosas. Dice, no, yo tengo que trabajar para mantener a mi familia. Por supuesto que sí, pero si pones a Dios en primer lugar, tu trabajo te dará tanto que podrás mantener mejor a tu familia sin preocupaciones, solamente por poner un ejemplo. Por eso es que nos falta la luz del sol que mantiene la vida, la salud de la vida es mantenida por la mano del, no sé cómo se llama el que cuida la vida, agricultor le vamos a poner, la mano del agricultor es el que sostiene la salud de la vida. Entonces nosotros somos esa mano. Igual que Gedeón fue la mano de Dios para la liberación de Israel. Nosotros tenemos que hacer ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar esta revelación. Ya la tenemos y Dios es luz. Amén. Ya lo tenemos todo en Cristo, pero Dios es luz. La luz es lo que sana la vida. La luz es lo que va a traer toda esta herencia de justicia, limpieza y incredulidad, nueva naturaleza, salud y prosperidad divina. Toda esta herencia va a ser manifestada por la luz. ¿Qué cosa es la luz? El sol representa la luz. Dios es luz. Amén. Y Dios es amor. ¿Qué nos falta para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que nos falta? Amor de Dios. No que nosotros amemos. El hombre no puede producir ese amor. El hombre lo que produce es odio. El hombre produce venganza. El hombre es así, vengativo por naturaleza. Pero Dios, solo Dios es amor. Necesitamos recibir
el amor de Dios, que Dios nos ama. Primero necesitamos entender que Dios nos ama. Si no, no tendremos fuerza ninguna para buscar el reino de Dios y su justicia. Si no recibimos el amor de Dios, no tendremos valentía ninguna para luchar esta batalla de poner primero a Dios sobre todas las cosas, porque el temor hará que pongamos cualquier cosa primero, nuestra seguridad primero, el trabajo primero, el, cualquier cosa. Hay gente que sería capaz de vender su vida con tal de que le aseguren un poco de dinero o algo para poder cumplir sus cosas. Si el hombre puede solucionar de alguna manera su pobreza sometiéndose a esclavitud, lo va a hacer cuando tiene temor, porque el temor es el lazo más grande que tiene la iglesia. Y si no me alcanza, y si no puedo, y si Dios me falla, nunca saldremos de ese charco, de ese lodo, de esa trampa, hasta que abramos el corazón para recibir el amor de Dios. Y esta tarea no es un logro, es algo para lo cual tenemos que rendirnos y decirle, Señor, revélame tu amor, pon tu amor en mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo te va a poner para que no busques el amor de Dios? Primero, culpa por no tener el amor de Dios. ¿Cómo no puedes amar a tus enemigos? ¿Cómo no puedes amar a esta persona que Dios dice que debes poner la otra mejilla, que debes amar al enemigo y no soportas a tu jefe, no soportas al vecino, no soportas aquí? Y entonces el diablo te hace buscar en ti el amor que solo Dios puede tener. Y un ser humano no puede tener amor ágape, no puede tener amor incondicional. Todo ser humano está diseñado únicamente para tener un amor egoísta. Los padres aman a sus hijos porque son sus hijos. El esposo ama a su esposa porque es su esposa. La esposa hace lo mismo, ama a su esposo porque es su esposo, ama a sus hijos porque son sus hijos. Nuestro amor no tiene la capacidad de crecer hacia lo incondicional. Y las veces que nos hemos tratado de dar de, no sé, de artistas, de estrellas, de qué sé yo, y hemos tratado de amar y dar, y hemos sido estafados, engañados. Entonces, hay tanta maldad en el mundo que pues nadie quiere amar, y es lógico, es normal. Necesitamos recibir un amor que no comprendemos, que es divino. Entonces, también nosotros, el diablo te engaña con sentir rechazo, el rechazo de Dios porque no sentimos su amor. Pensaba, cuando Dios me revele su amor, voy a sentir mariposas en el estómago, en la cabeza, y voy a sentir que viene un abrazo, y voy a sentir, oye, puede ser, sí, pudiera ser, no, porque para Dios todo es posible, para Dios todo es posible, pudiera ser, pero primero, el amor de Dios, recibir el amor de Dios, empieza por entender que el amor de Dios fue sacrificado en la cruz. No hay amor más grande, Jesucristo lo dijo, no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos, no hay amor más grande. El amor más grande ya fue entregado y está buscando el amor chiquito. Ah, si siento un abrazo. Si yo viera el fuego de Dios, si Dios me alimentara, si Dios me diera de beber, si Dios me protegiera, si Dios me calentara en el frío. Bueno, Dios hizo eso por 40 años a un pueblo rebelde y contradictor que lo tuvo que mandar al infierno. El amor más grande es que Él dio su vida por nosotros. Y mientras nos neguemos a creer eso, para estar buscando una experiencia secundaria, terciaria, cuaternaria, prehistórica, qué sé yo. Estamos desvirtuando completamente el norte de nuestro camino. El amor de Dios fue Jesucristo clavado en la cruz.
donde nuestros pecados fueron clavados, donde el acta que nos era contraria de todo lo que el infierno puede reclamar contra nosotros, de todo lo que la brujería, hechicería y toda maldición en la tierra puede reclamar contra nosotros, fue clavado en la cruz. Y Jesucristo dio su vida por nosotros y en ese sacrificio nos hizo perfectos a los ojos de Dios. No que seremos, ya somos perfectos a los ojos de Dios. El amor de Dios fue demostrado en la cruz y esa es la revelación que debemos buscar, que su muerte produjo nuestra redención. Ese es el amor de Dios. El perdón de tus pecados es el amor de Dios. Y tenemos que quedarnos allí buscando esa revelación. No busque una experiencia romántica, no busque una experiencia sensorial, son hechos, es un hecho real hasta que el hecho real de su perdón, de su redención y de su libertad tome lugar en su realidad física. Esa es la demostración del amor de Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? Es bastante simple, hermano, es la llenura del Espíritu Santo. No es una experiencia aparte del bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia diferente de la llenura del Espíritu Santo. Es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, la más grande revelación del amor de Dios que nos hace perfectos ante Él. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo sanamos a la vid? Bueno, aquí lo dice Efesios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Así pues dice, no sean necios, no esté buscando algo que no esté en la Biblia. Aprendamos, como dice Pablo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero Dios puede bajar y ponerme un cuerno de unicornio en la frente. Sí, Él puede hacer todas las cosas, pero no es así como lo diseñó. No podemos salirlo de su palabra. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Dice la Biblia que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 5. Es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo la revelación más grande del amor de Dios. Y eso debe limpiarnos de toda incredulidad. No seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? El bautismo del Espíritu Santo que trae la ley de Dios en mi corazón y en mis entrañas. Pero dice la mente, no, es una falsa traducción. Por eso la gente piensa que siendo cristiano, bautizado en el Espíritu y porque tiene malos pensamientos, que no ha sido redimido. El engaño del diablo. No es mente, es entrañas. Tu cuerpo físico, Romanos 8:14, será vivificado. ¿Qué significa? Que la física de tu cuerpo, tus propios órganos, son sujetados a la palabra de Dios. Tu mente querrá pecar, pero tu cuerpo te va a decir, yo no participo en tus tonterías, no lo quiero hacer. Y tu cuerpo te va a enfermar y te va a dar alergia para que no peques. Y cosas así. ¿Por qué? Porque estás sujeto a la palabra de Dios. Dime si eso no es el amor de Dios. Entendamos la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El bautismo del Espíritu Santo, nuestra primera prioridad en la vida. Y no solo el bautismo, sino que debemos ser continuamente llenos. Ven, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, ¿y para qué la gente toma vino? Lo dice Proverbios. Aquel que toma vino lo hace para olvidarse de su depresión, para olvidarse de sus problemas. Se tomen vino para que se olviden de su desgracia. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Que el cristiano debe andar, ¿cómo lo digo de una buena manera? No es emborrachado, tampoco es drogado, pero va por ahí, va por ahí. ¿En cómo? Con el espíritu, no con vino, no con droga, no con marihuana, no con estimulantes, no con pastillas, sino llenos, embriagados del Espíritu Santo. Aquí donde voy a marcar, donde dice sean llenos, es el verbo griego, está en presente continuo, que fácilmente le pudiéramos sean continuamente llenos.
del Espíritu Santo, a cada rato, en todo lugar. ¿Ven? Esa es la manera. Mientras haces tus cosas, mientras caminas, mientras... ¿Qué cosa tenemos que hacer? Acá. Hablen entre ustedes, dentro de ustedes, o uno hablándole al otro con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en sus corazones al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Esta es la manera. Esta es la manera. No es que hay que ponerse en flor de loto y encender incienso. Si quieres hacerlo, tema tuyo. Pero no es una especie de práctica específica, es todo el día, es completamente. Por supuesto, esto no quita que debas tener tu cámara secreta de oración, donde solo tú y el Padre entran a orar. Ahí prende tu incienso, prende velas, haz lo que quieras. La cosa es que tengas tu tiempo de intimidad con Dios, así como los esposos tienen su tiempo de intimidad, todo creyente debe tener su tiempo de intimidad con Dios, donde va a cantar, va a alabar, va a adorar, va a entregar todas sus cargas, va a dar gracias por todo en el nombre de Jesucristo a Dios. Y esto es lo que garantiza la llenura del Espíritu Santo. También dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, porque el Espíritu Santo difícilmente llena a una esposa orgullosa que no le quiere hacer caso a su marido, o un esposo que quiere maltratar a su esposa siendo ella hija de Dios. Terrible suegro el que tienen los cristianos, siendo ella hija de Dios y la quieren maltratar y tratar mal, o exasperar a sus hijos, como dice la Escritura. No exasperen a sus hijos, sino amonéstenlos en el consejo del Señor. Hijos, obedeced a vuestro... Ese es el someterse. Ven, la humildad. En pocas palabras, someterse unos a otros es ser humildes, ¿sí? Ser humildes. Cuando hay humildad, cuando hay gratitud, cuando hay adoración en el corazón, entonces estamos siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Y eso tiene que llevarnos a un momento, a un punto de quiebre, al cruzar una frontera, a algo que simplemente va a quebrar para siempre nuestra realidad y va a establecer esa herencia que nosotros tenemos en Cristo. Hermano, de por sí el beneficio de la sangre limpiando la incredulidad. Imagínese que usted se ponga a adorar a Dios, porque lo que está buscando es pasar esa barrera de que nunca más pueda tener incredulidad, que nunca más pueda tener duda, que nunca más, frente a un problema económico, de salud o de la clase de problema que fuera, nunca más tenga incredulidad y sepa que usted es justo por la fe. Son esa parte de la herencia, es algo tan grande que vale más que la pena buscarlo. Pero Dios da todo completo, con nueva naturaleza, con salud divina, con sanidad y prosperidad en todas las cosas en las que pusieres tu mano. Dios te va a bendecir. Y todo lo que el mundo busca, vendrá a ti por añadidura, conforme la palabra del Señor Jesucristo. Si Dios está con nosotros, tenemos que estar determinados a poseer nuestra herencia, porque el pago ha sido realizado, porque estamos bajo un pacto de gracia, porque todo ya fue entregado, porque Dios está a nuestro favor, Dios no tiene nada contra nosotros y a los ojos de Dios ya somos perfectos por la fe en Jesucristo. Entonces es más que un deber poseer nuestra herencia, pero no podemos ser cobardes, no podemos ser perezosos, sino determinados a usar el nombre de Jesucristo hasta que nuestra herencia esté físicamente en nuestra mano, hasta que esa experiencia de ese cambio absoluto de naturaleza a una naturaleza perfecta de fe, de amor y de gracia de Dios sea una realidad. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, estas cosas tú solo nos pides determinación, pero esa determinación va a venir cuando entendamos que tanto nos amas, tanto que Jesucristo pagó gran precio en la cruz
para redimirnos. Tal es tu amor que tú comprendes que somos polvo, que somos carne, y nos has perdonado de antemano para que entremos con toda confianza en el trono de la gracia para alcanzar esta misericordia de recibir la libertad total de toda incredulidad, la revelación de que somos tu justicia y somos perfectos en Cristo. Señor, hazlo así en nosotros, en cada uno de nosotros, en los que han de escuchar este mensaje y esta oración, porque lo pedimos en el omnipotente y todo suficiente nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.